Hola, bienvenidos. En esta clase daremos una introducción a la estadística. Vamos a estudiar básicamente tres, tres aspectos. Primero, reconocer la importancia de la estadística y conocer conceptos importantes como primera medida. Segundo, identificar diferentes disciplinas de la estadística, las diferentes ramas o disciplinas. Y tercero, identificar los diferentes tipos de datos que podemos encontrar en situaciones reales y cómo podemos abordar el análisis de esos datos. Básicamente es eso. Y bien, la estadística la podemos entender como la ciencia del análisis de datos. ¿De acuerdo? Sucede porque en muchas situaciones de la vida real nos encontramos con que tenemos que trabajar con datos, tenemos que analizar datos y discutir datos y pues tenemos que tener una herramienta que nos permita hacer ese proceso de una forma razonable y lógica, ¿de acuerdo? Y es aquí donde entra la estadística. Por ejemplo, suponga que le piden identificar las variables que tienen un impacto en el desempeño académico de los estudiantes de la Universidad del Valle. Bien, pues uno en primera instancia no sabe cuáles variables pudieran identificar y pues tendría que hacer empezar un estudio relacionado para identificar esas variables. A partir de ese estudio uno, por ejemplo, podría identificar una variable que podría ser lógicamente las horas semanales de estudio, ¿de acuerdo? Podría ser una variable importante que determine el desempeño académico del estudiante. Otra variable importante podría ser las horas semanales de ocio, de tiempo de ocio o tiempo libre. Otro indicador importante, bueno, otro indicador que pudiera uno pensar es, por ejemplo, el estrato socioeconómico. Otro, por ejemplo, podría ser la situación laboral. Si esta persona, este estudiante requiere de trabajar para costearse su carrera o si no es necesario, si tiene apoyo de sus padres. Otro, por ejemplo, es, no sé, podría ser la situación sentimental, ¿de acuerdo? Y bueno, y hay muchas variables que pudieran entrar a jugar parte allí, ¿de acuerdo? Y pues algunas de esas variables pudieran generar un mayor impacto que otras, ¿de acuerdo? Y la cuestión es saber cuáles, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entrar en un proceso de análisis de cómo recolectamos esa información, cómo analizamos esa información y cómo podemos concluir algo respecto de esa información. El proceso es el siguiente, básicamente. En primera instancia tenemos que pasar por una etapa de selección, de identificar qué es lo que queremos buscar, qué es lo que queremos medir. Una vez hemos seleccionado, pues el paso siguiente es la búsqueda, ¿de acuerdo? Y la recolección de esa información. Entonces ya en el ejemplo anterior, por ejemplo, identificamos las variables. El paso siguiente es, bueno, diseñar un estudio de campo en donde vamos a muestrear o vamos a seleccionar a algunos estudiantes, a preguntarles que nos respondan cada una de esas variables que medimos, que nos respondan cuál es la situación de ellos en cada una de esas variables que seleccionamos, ¿de acuerdo? Y bueno, hicimos ese proceso de recolección y todo eso lo almacenamos. Toda la información que recolectamos la llamamos base de datos. Usualmente es un conjunto grande de información que tiene muchas cosas que se miden, ¿de acuerdo? Pero tener la base de datos por sí sola no nos dice mucho, ¿de acuerdo? Después de recolectar y obtener esa base de datos, tenemos que analizar esos datos. Tenemos que resumir de alguna forma qué es lo que nos están diciendo esos datos o hacer una descripción, un resumen o visualización de los datos, ¿de acuerdo? ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite entender la situación actual
de una mejor manera. Tener la base de datos por sí solo no nos dice mucho. Tenemos que buscar cómo resumir esa información o cómo describir esa información para entender con más claridad qué es lo que nos dice esa base de datos, ¿de acuerdo? Pero de ahí no termina el análisis. Una vez yo tengo esa descripción de esa base de datos, pues la etapa final es obtener conclusiones pertinentes de esos datos que recolecté. ¿De acuerdo? En últimas, esas conclusiones nos permiten hacer inferencias. Por ejemplo, de la base de datos que recolectamos de los estudiantes de la Universidad del Valle, podemos identificar o podemos inferir cuál es la variable que mayor impacto tiene en el desempeño académico de los estudiantes. ¿De acuerdo? Esa es una gran conclusión que podemos determinar. Podemos determinar cuáles variables no tienen un impacto significativo. ¿De acuerdo? Y en general, esos son básicamente las tres etapas. Para todas esas etapas, la estadística nos brinda herramientas pertinentes para llevarlas a cabo o realizarlas en la práctica. Podemos decir que la estadística, podemos definirla como la ciencia del análisis de datos, ¿de acuerdo? Se encarga básicamente de dos cosas. En la primera instancia, darnos herramientas para recolectar, clasificar, sintetizar, organizar, analizar e interpretar los datos, ¿de acuerdo? Esta primera etapa la podemos llamar una etapa meramente descriptiva, ¿de acuerdo? Que nos dice cuáles son los datos y qué podemos interpretar de esos datos, ¿de acuerdo? Pero ahí no se queda la estadística. La estadística pasa por una segunda etapa que va mucho más allá. A partir de esos datos podemos sacar inferencias, predicciones o conclusiones, que quizás esto sea lo más importante en la práctica. ¿Qué podemos inferir del sistema que estudiamos en general? ¿O qué podemos concluir o qué podemos predecir? ¿De acuerdo? Esto lo llamamos la parte inferencial. ¿De acuerdo? Y estas son dos grandes tareas de la estadística, ¿de acuerdo?